mi nombre es Angeli Muñoz y soy estudiante de la carrera de Psicopedagogía a distancia. El día de hoy, para el trabajo autónomo de la asignatura de Psicología Social aplicada a la educación de la unidad número 1 del ciclo 2, vamos a hablar sobre las relaciones intergrupales. Para hablar de la importancia de las relaciones interpersonales, es necesario mencionar que estas son cruciales para el bienestar emocional y mental de las personas. Tener relaciones significativas y satisfactorias con amigos, familiares u otros miembros de la comunidad proporciona una fuente importante de apoyo emocional. Ayuda a reducir el estrés y aumenta el sentido de pertenencia y satisfacción en la vida. Además, gracias a las relaciones interpersonales, las personas pueden desarrollar habilidades sociales y emocionales saludables, como la empatía, la paciencia y la compasión. Sin embargo, es importante mencionar que los prejuicios y estereotipos pueden representar grandes obstáculos para la formación de las relaciones interpersonales auténticas. Los prejuicios son actitudes negativas hacia un grupo de personas basados en supuestos y estereotipos, en lugar de la experiencia y el conocimiento real. Los estereotipos, por su parte, son creencias generales y simplificadas acerca de los grupos de personas. Ambas barreras pueden impedir la formación de relaciones interpersonales satisfactorias, ya que pueden llevar a la discriminación y a la falta de comprensión y aceptación hacia los demás. Es importante reconocer que los prejuicios y estereotipos pueden ser aprendidos y no son innatos. Así que para lograr relaciones interpersonales significativas es necesario trabajar en la identificación y eliminación de estos prejuicios y estereotipos y en lugar de esto fomentar el diálogo y la comprensión entre las personas. Esto nos permite desarrollar una sociedad más justa y equitativa e inclusiva. Ahora, como experiencia personal, puedo contar que yo al estar involucrada en el mundo de la danza, hay un cierto prejuicio o un cierto estereotipo que las personas en la danza deben cumplir. Uno de ellos y el más común que tenemos es el estereotipo de la contextura física. Las bailarinas, sobre todo las bailarinas de ballet, tienen que ser altas, delgadas, blanquitas, con una buena elasticidad, con un abdomen marcado, con todo un trabajo en el cuerpo bastante importante y un empeine sobre todo muy muy grande para poder considerarse como unas buenas bailarinas. Cuando la realidad no es así. Yo puedo decirlo porque durante 8 años y más he hecho ballet y puedo decirlo que llegar a cumplir esos estereotipos del tipo de cuerpo que una persona debe tener es bastante complicado. Sobre todo llegar a marcar los músculos, todo el trabajo muscular que se necesita, muchas veces no llega a crear este trabajo de tonificación y marcado en los músculos y llega a ser un complejo, ya que muchas veces hay inclusive maestros y maestras nos suelen decir como, pero necesitan fuerza. Y cuando una persona que ha trabajado durante tanto tiempo la tiene, pero no está a simple vista, sino que es una fuerza mucho más controlada, mucho más propia del cuerpo, que está más en la parte interna y de control y llega a generar conflictos. Igual este tema del peso es uno de los temas que durante los 8 años yo he visto que mis compañeras, algunas de ellas han sufrido bastante, han tenido problemas emocionales, inclusive por eso, ya que ellas han tratado de estar en ese límite que a nosotros nos ponen, el cual no es un límite dentro de nuestro índice de masa corporal, sino que es un poco menor a eso. Tenemos que mantenernos en ese nivel de peso para poder soportar. Es verdad que al realizar trabajo en zapatillas de punta es necesario tener un peso un poco controlado, pero tampoco de la forma en la que a las chicas les han dicho que para el siguiente mes tienen que bajar 8 kilos, si no, no pueden hacer puntas, que en 2 semanas tienen que bajar de peso porque vamos a empezar a hacer un marcaje o cualquier tipo de cosas. Y ha sido muy duro ver a mis compañeras, muchas de ellas que han tenido que sufrir esto y no saber cómo ayudarles porque uno trata de ponerse en sus zapatos, aplicar la empatía, pero al yo no tener el mismo problema de ellas, el solo decirle come saludable o haz ejercicio no funciona. Ha sido un complejo muy duro que ahora mis compañeras siguen luchando por eso
y lo único que nosotros hemos decidido hacer por ellas y por todas es tratar de inculcar desde nosotras mismas, desde las maestras, inclusive hasta ahora las niñas más pequeñitas, que deben mantener un cuerpo sano, pero eso no significa apegarse a estos estereotipos tan marcados que tenemos en la danza. Otro de ellos puede ser que si me duele está bien y debo seguir. Hace algún tiempo yo atrás tuve una lesión bastante importante en mi rodilla y desde que tuve la recuperación y todo el proceso médico fue un trabajo bastante complicado volver a tener esa habilidad o esa destreza que yo tenía antes. Y ahora me tomo las cosas con mucho más precaución, pero a veces sí hay movimientos o hay ciertas cosas en las que a mí me da mucho miedo y trato de no hacerlas por el miedo que tengo a que me vaya a pasar algo en esa lesión. Y escuchar que una de las maestras me dijo, es una lesión y si te duele significa que estás mal, así que tienes que aprender a vivir con esa lesión. Fue una cosa terrible y ver cómo todo ese trabajo que uno va haciendo te lo menosprecien o el tiempo en el que estás en recuperación y no puedes hacer actividad física, sea como, es que está lesionada y no puede hacer nada. Es como está de vaga y no hace nada. Y uno tener que realizar trabajos escritos, trabajos académicos que son mucho más complicados, llevan más tiempo que la hora de clase de trabajo práctico, sí llega a molestar bastante. Y hay varios conflictos en eso, sobre todo el cómo nos lesionamos, porque generalmente es en clases donde estamos haciendo algo y me empieza a doler y luego digo, no, no es nada, ya me pasó. Y luego es después de unas 2 semanas otra vez, luego te dicen póngase hielo y te dice, no, no, no pasa nada, siga. Y luego ya es cuando ya no puedes caminar, vas donde el doctor y te dice, ¿por qué no paró hace un mes? Por qué siguió haciendo? Y es complicado, es muy complicado eso. Creo que esos dos son los principales que tengo en mi otra actividad, que es la danza. Y uno familiar que puedo decir es en el caso de mi abuelita. Ella es bastante racista. En ese caso, ella, por ejemplo, cuando ve personas de color que están atendiendo en algún local, en algún restaurante, ella prefiere irse a otro lado y no entrar ahí. Es para mí, sobre todo al principio, cuando era chiquita, tal vez no lo entendía, pero ahora ya lo comprendo y puedo ver que es como algo que no está bien. Y poco a poco hemos tratado de irle como diciendo que no importa, que no pasa nada, que es como una persona más y que no tiene que ponerse en esa actitud, pero sí ha habido como pequeños roces entre la familia por eso. Y creo que una semillita que se ha dejado, por ejemplo, en mí y yo sé que tengo que cambiarlo y sé que tengo que modificar esa actitud, es, por ejemplo, cuando uno ve a una persona que puede tener un estilo hippie o que va con una libertad en la vida, en el camino, y uno ya le queda viendo raro, le queda viendo extraño, porque esa persona no es igual a lo que tú tienes, a lo que tú eres y a lo que tú usualmente sueles utilizar. Y es complicado porque sabes que está mal y sabes que esa persona no tiene nada de malo y no es que ella sea mala solo por la ropa que viste o solo por cómo está maquillada, sino que es algo mucho más interno. Y sé que, por ejemplo, ahora yo, cuando yo estoy por aquí, por mi casa, que vivo en el centro histórico, hay muchas personas que venden sus artesanías, sus pulseras, y muchas veces de manera inconsciente uno llega a hacer esto de que estoy caminando y ya veo que viene esa persona y mejor me cruzo la calle y me voy por la otra vereda para no tener ese contacto. Y es muy complicado quitarnos de ese miedo, quitarnos de ese recelo que tiene una persona propia, pero ahí está nuestro trabajo y creo que eso se trabaja mucho en la educación porque yo también doy clases de danza y sí me he llegado a encontrarme con personas, con mamás, con papás de las niñas que me saben decir, le traje al ballet a mi hija, pero es que no sé si pueda hacerlo porque ella es como gordita. Y yo ver eso desde las más chiquititas y que los papás piensen eso ha sido un trabajo bastante complicado para mí,
porque yo siempre a las niñas les digo, ustedes tienen que ser felices por quien son, háganlo como ustedes puedan, como ustedes quieran, como a ustedes les salga y sobre todo que ustedes sean felices. Y es un trabajo bastante importante también con los papás, con las familias, porque es verdad, yo me mantengo medianamente en forma, pero tampoco es que soy un palito, o tampoco es que estoy muy pasada de peso, sino que me mantengo en un estándar en el que yo estoy bien, en el que yo me siento bien, y ver que a las niñas desde tan pequeñitas les van inculcando eso es complicado, es muy complicado. Yo mi aporte desde lo que tengo y desde lo que puedo dar a la sociedad es esto, es trabajar con los niños, con las familias a través de este pequeño mundo de la danza, de este gran mundo de la danza, de cambiar ciertas cosas, saber que las niñas también podemos hacer ejercicios que son solo para los niños, que nosotros también, en mi caso yo soy muy alta y tenemos que hacer trabajo de PADD, que es un trabajo en parejas, y no hay los niños que sean más altos que mí para poder hacer los ejercicios. Yo he tenido que aprender a ser el niño, actuar de niño, para poder hacer eso. Y muchas veces a mí me sale mejor que a ellos. Y es eso, saber que solo por ser una niña o solo por ser un niño, ya tener ciertas características establecidas no está bien, porque limita muchas veces lo que podemos hacer. Es verdad que nosotros presentamos diferencias biológicas muy marcadas, que ciertas actividades de fuerza no las vamos a poder hacer nosotros al 100% porque somos mujeres y nuestro cuerpo está diseñado no para hacer fuerza, sino para otras cosas. Va a haber beneficios y cosas perjudiciales desde el punto que se lo vea de tener un cuerpo masculino o un cuerpo femenino, pero nosotros sabemos que todos tenemos la oportunidad de ser lo que nosotros queramos y sobre todo hacer lo que a nosotros nos haga felices. Ese es mi punto de vista. Esas son tres de las pequeñas historias que creo que he podido contar. Espero poder generar un cambio desde aquí, desde mi formación universitaria, desde el mundo en el que me rodeo, desde mi familia, desde mis amigos, desde todos. Y espero poder dejar una pequeña marca para que en un futuro este mundo sea un lugar mejor para todos y para todas. Gracias.